tardes. Buenas, no, es que estoy con la hora de Chile, disculpe. ¿Qué hora es? Sí, buenas tardes. Aquí son tardes. Allá en Chile son 2 horas más, imagínense. A esta hora estaríamos almorzando. Bueno, yo soy la pastora Tania, y él es mi esposo. Amén. Y la que está atrás, esa belleza, es Bienvenida. mi hija amada, mi única hija. Pero tengo muchos hijos espirituales que también son amados. Amén. Bueno, saludos amados hermanos. Para mí otra vez es una bendición poder estar aquí en vuestra iglesia con nuestros pastores Israel, su esposa Rosario y cada uno de ustedes. Amén. Así que vamos a compartir un tema que la verdad es un tema que no es un tema solamente que yo he compartido muy poco, ya, sino es un tema que se comparte muy poco, la verdad, en las iglesias. Y yo me incluyo. Amén. Y yo creo que es un tema que debería compartirse mucho más. Amén, porque es un tema muy importante. ¿Ya? Y tener conocimiento y aplicar en cuanto al tema del matrimonio, ¿ya? Evitaría muchos problemas en la iglesia. Amén. Y eso es lo que vamos a compartir, ya el tema del matrimonio, pero en el ministerio, relacionado con el ministerio. Amén. Así que lo vamos a hacer los dos, ¿qué les parece? Amén. ¿Les gusta o no? Sí, amén. ¿Han visto a veces canciones que cantan en dúo? Bueno, aquí vamos a aplicar en dúo. Vamos a ver, Dios es bueno y todo va a salir para bien. Amén. Yo me acuerdo del techo, ¿ya? Y la Biblia dice que todo lo que amamos a Dios, no todo nos ayuda para bien. Por eso que somos más que vencedores. Porque las cosas malas, entre comillas, Dios lo vuelve algo bueno. Amén. Así que qué precioso techo que ustedes tienen, amados hermanos. Qué bueno que Dios haya estado proveyendo. De a poco Dios siempre, Él es fiel. Amén. Y yo, la verdad que tuve en mi corazón instalarme en Chile. Esto comenzó porque el ministro Rubén Maraví estaba viajando en varios países aquí de América, de Latinoamérica, ¿no? Y él, Dios puso en su corazón llevar unos futuros ministros ahí para ir a entrenar. Y Dios puso en su corazón llevarme a mí, a Antonio Samía. Amén. Así que viajamos en el año 95 y estuvimos 3 meses afuera con el ministro Rubén Maraví y el ministro Antonio Samía. Ya estuvimos 3 meses y estuvimos predicando en Chile, Argentina y Brasil. Luego cuando yo regreso, en el año 96, tuve en mi corazón volver a predicar más que nada en Chile. Así que yo estaba soltero todavía, no me había casado, y en el año 96 yo fui para allá y comencé a predicar, a conocer a algunos pastores y de a poco comenzar a predicar, enseñar en algunas iglesias. Y bueno, Dios realmente tiene un propósito a través de lo que pastores que yo pude conocer, son pastores que ahora sus iglesias tienen el mensaje de fe, tienen el mensaje de gracia, ¿no? Y ellos continúan. Entonces, a veces uno no sabe lo que puede suceder más adelante. No solamente es una prédica, sino es algo que uno establece, una semilla, para que luego eso se desarrolle. Quizás yo me vaya, pero eso continúa desarrollándose. Y eso es lo que ha sucedido en las iglesias donde yo comencé a visitar. Amén. Luego del año 96 yo regreso, pero, amados hermanos, les cuento así rápido, yo en el año 96, yo en mi cabeza, yo pensaba que con lo que iba a juntar de las ofrendas, que iba a estar, yo estaba solo en el año 96 en Chile, me iba a alcanzar para regresar a Perú y casarme.
¿Me dejo entender? Pero cuando llegó diciembre, ya, lo que pude juntar es mi pasaje en bus para regresar a Lima. Eso es lo que yo junté. Al menos voy a regresar a Lima para Navidad. Porque quería alcanzar la Navidad, estaba con la justo con la fecha. Pero seguí creyendo que Dios iba a proveer. Casarse en Perú es mucho más caro que casarse en Chile, ¿eh? Sí, porque en Chile son más prácticos. Solamente necesitas un lapicero y listo, nada más, para firmar. No es como aquí en Perú que hay que hacer un montón de trámites, ¿no? Allá Son pocas las personas que hacen cena y ceremonia grande. Sí, son muy pocas. Además, allá el gobierno no cobra para casarse, ni la municipalidad, ni civil, nada. Aquí sabemos que aquí hay que pagar, ¿sí o no? No, allá no se paga nada. Y todavía pagas ¿dónde? Por el cuento. Claro, entonces aquí incluso hay que hacer un examen Examen, se hacen médico, acá, examen. examen médico y es obligatorio, publicarlo en el diario, al menos en mi tiempo era así. Tenía que publicarlo. Allá en Chile no se hace nada de eso. Bueno, pero cuando yo llegué, amén, yo llegué continuando creyendo que Dios iba a proveer. No tenía nada, lo único que tenía era mi jean nada más para casar. Así que la primera persona que se me acerca me pregunta, ¿tú te vas a casar? Sí. ¿Cuándo? En febrero. Y era diciembre, Navidad. Y me dijo, ya. Y nos dio como $3,500, la primera persona, para nuestro matrimonio. Y así comenzaron a llegar las personas y comenzaban a darme dinero para nuestro casamiento. Y así Dios proveyó para casarnos muy bonito nuestro matrimonio. Ahí tenemos el video, ya nos casamos por civil, nos casamos por lo religioso, amén. Contratamos una persona del Canal 4, ¿no? que editó el matrimonio. Mira, todo eso Dios proveyó. Y salió muy bonito, con bastante abundancia. Y encima sobró dinero, lo que yo más quería, sobró dinero, ¿no? ¿Para qué? Para viajar y hacer misiones, Chile, Argentina y Brasil. Gloria a Dios. Así que eso fue nuestra luna de miel, Chile, Argentina, Brasil. Fuimos predicando y conociendo y disfrutando todo el viaje. Amén. Ahora, después cuando nos casamos y nos establecimos en Santiago, comenzamos a compartir con los vecinos. No es que nosotros queríamos hacer una iglesia, sino comenzamos a compartir con los vecinos. Nosotros no se puede callar. No se puede callar. Así que tuvimos que comenzar a compartir con los vecinos. En nuestra casa no había nada, no teníamos muebles, nada. Y yo recuerdo que estaba en la casa de un pastor y me dijo, tú, Rafael, vas a arrendar una casa aquí en Santiago. Sí, voy a arrendar una casa. Sí, pero tú puedes arrendar una casa y ¿con qué lo vas a llenar? Si no tienes nada. Tú vienes de Perú, no te preocupes, Dios va a proveer. Si Dios me ha dicho que viva acá, es porque Dios va a proveer. Y ese mismo día en la noche, un hermano de una iglesia donde había predicado me llama por teléfono y me dice lo siguiente: ¿sabes qué? Yo ya estaba en Chile, estaba en una casa de un hermano de una iglesia que estaba predicando, y yo le comentaba que Dios había puesto en mi corazón comenzar a vivir aquí con mi esposa. Y él justamente me dice, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, Dios va a proveer. Y ese mismo día, en la noche, un hermano de otra iglesia donde había predicado me llama y me dice, hermano Rafael, yo estoy aquí durmiendo con mi esposa en la noche y estoy orando con mi esposa y Dios puso en mi corazón llamarte. No sé por qué Dios me ha dicho que te llame y te diga esto. Mis muebles son tuyos. Amén. Gloria a Dios. Así que te voy a poner una cama y un closet. No sé por qué Dios me ha dicho que te dé eso. Gloria a Dios. Porque yo sé que usted no vive aquí en Chile. Él no sabía. Él no sabía que yo había decidido vivir. Yo sé que usted vive en Perú. Pero igual, si Dios me ha dicho que le entregue, le voy a entregar. Así que lo trajo. Y me trajo acá. Y me trajo el closet. Y así Dios comenzó a proveer una cocina, todo, hermano, todo
lo que tuvimos, todo, fue regalado. Nada fue comprado. Además En un de, país que no era nuestro país. Doble milagro. además que íbamos a comprar si no teníamos. El dinero que teníamos teníamos que recorrer Chile, Argentina y Brasil. Amén. Así que ahí comenzamos ya a compartir en nuestra casa con los vecinos, y ahí comenzaron a llegar. Y qué bueno que no había muebles en la sala. ¿Saben por qué? Yo dije, qué bueno, porque necesitamos justamente espacio para poner sillas y para que los hermanos se sienten, ¿no? Y unas bancas, que otra iglesia nos regaló unas bancas, ya, para que así ellos puedan escuchar la palabra. Y yo usaba el mesón de la cocina como púlpito. Era cocina americana. Claro. Entonces usaba ahí como mesón, y como no teníamos living, dije, qué bueno, porque ahí puedo colocar sillas para que puedan escuchar la palabra. Y así comenzamos. Pero vamos a compartir un poquito más en cuanto al matrimonio. Amén. Después de ahí, nosotros recién nos habíamos casado, recién empezábamos a convivir en una casa, porque es diferente estar en casa de los hermanos, porque uno tiene que portarse bien, ¿no es cierto? Es diferente. El primer año estuvimos así de misiones, como, sí, 1 año y medio más o menos. Todos éramos santos. Lo seguimos siendo, por si acaso. Entonces, después en el transcurso del tiempo fueron saliendo. Nosotros somos 2 personas diferentes. Aparte que él es hombre y yo soy mujer, yo tengo mi carácter y él tiene su carácter. Yo tengo mi crianza de mi casa y él también tiene su crianza de su casa. Él estaba estudiando en la universidad y él había salido de misiones ya años. Yo trabajaba 10 años ya. Yo ganaba mi sueldo, yo administraba mi dinero, y él, estudiando, tenía ofrendas también, pero era todo diferente, hermanos. Era todo diferente. Entonces, ¿qué pasaba? Empezamos a chocar. Yo que manejaba siempre mi dinero, y yo era administradora de 2 cafeterías, y yo mandaba, ¿se imaginan? Y yo mandaba 25 personas a mi cargo. ¿Se imaginan ustedes eso? Vivir dependiendo 100% ahora de Dios, creyendo por cada dinero, cada peso, iba a decir, por cada sol, porque había que creer por eso, para tu desodorante, para los zapatos, para las cosas de la mujer, porque nosotros fuimos a otro país y toda la ropa que usaba acá, allá no se usaba, porque allá hacía frío y en Brasil hacía calor. Entonces era como que estar en el Polo Norte, así con esta ropa que estoy, en el Polo Norte. ¿Ustedes se imaginan eso? Era un frío terrible. Pero bueno, Dios es fiel y Dios escucha la oración de sus hijos. Entonces, yo empecé a orar, porque tampoco no podía exigir a mi marido, a mi esposo, así dice marido, no podía exigir a mi esposo que me provea de cosas que uno estaba acostumbrada antes, sabiendo que nosotros estábamos iniciando un camino en unidad, en amor, y sobre todo haciendo la voluntad de Dios, haciendo nuestro llamado. Entonces, ¿a quién te recurrimos? A Dios, ¿no es cierto? El ego, es que yo gano mi sueldo, es que yo puse más en este viaje, ya no tiene que existir. El ego, el orgullo, trae división al matrimonio. Entonces ya no es mi dinero, ni que cuando el hombre dice, yo trabajo, yo te mantengo, eso es orgullo. Y orgullo es pecado, no agrada a Dios. Nosotros ya agradamos a Dios, pero tenemos que caminar como santos. Los santos no son orgullosos. Entonces no tenemos que estar hablando eso. El dinero ya no era mío ni era de él. El dinero
matrimonio que no junta su dinero está trayendo desunión. Amén. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ya no pensar que él es él y yo soy yo. Porque algunos dicen, este es el sudor de mi trabajo, es mi dinero. Él gana para la casa y yo para mí. Tampoco, no es eso. Eso enseña el feminismo. Sí, no, nada que ver. Dios dice que nosotros somos una sola carne. O sea, somos uno. Incluso la Biblia dice que su cuerpo me pertenece. Amén. Mi cuerpo también le pertenece. O sea, todo mi ser le pertenece. Amén. Sí, eso dice la Biblia, somos uno. Entonces, su dinero, ¿por qué va a ser separado? No puede ser. El dinero de él es mi dinero y mi dinero es su dinero. Amén. 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 Entonces, el orgullo tenemos que dejarlo a un lado. Ya no soy yo necesito, yo tengo que hacer. O a veces obligamos a nuestros esposos, ¿no? Tú también tienes que hacer lo mismo que yo hago. Eso también es orgullo, ¿sabían? También es orgullo. Porque tú estás viendo ahí que tienes un derecho. Los dos, el matrimonio es de a dos. Los dos tienen responsabilidades. Los dos tienen que hacer las cosas. Eso sí es verdad. Pero nosotras las mujeres no tenemos que obligar al esposo que haga. Deje que Dios le hable y ellos entienden. Y cuando entienden, lo hacen al 100%, mejor que uno. Mi esposo, por ejemplo, cuando lava el microondas, lo deja, pero como nuevo, hermano. Yo no lavo así. Pero para eso está el amor. ¿No es cierto? Para ayudarnos mutuamente. Amén. Entonces tenemos que evitar el ego en nuestra relación. La necesidad de tener siempre la razón. ¿Qué hace? Nos roba la paz. A veces uno se tiene que quedar callada. Y él también se queda callado, no solamente yo, por si acaso. Se tiene que quedar callada y decir, ya, sí, a tu manera está bien, punto. Y dejarlo al Señor. Si se equivoca, no decirle tampoco, ve, yo tenía razón. Te dije que siempre decimos nosotros. Bueno. Entonces, para eso hay un versículo que tenemos, Filipenses 2, del 3 al 4. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. El matrimonio no es una competencia. ¿Quién gana más? ¿Quién hace mejor las cosas? ¿Quién cuida mejor al hijo? Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. También el matrimonio. Yo le considero a mi esposo como mejor que yo. Siempre hay que realzar las cosas buenas. Él es más ordenado. Yo dejo las puertas abiertas. Yo dejo los cajones abiertos. ¿Ves? Pero Dios me ama así y Él también me ama así. ¿Cómo le contagió? También deja a veces abierto. Por eso mejor es mantener la paz que una pelea por esa tontera. ¿Se dan cuenta? Si uno lo ve de afuera, ¿cómo vas a pelear por una puerta abierta? Hay maridos que se han ido de la casa por esa tontera. Eso se llama orgullo, ego. ¿Ya? Y también cuando los maridos son perfeccionistas. ¡Ay, mi Dios! Ten misericordia. Dice ya. ¿Qué más dice? Considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Interesar cuáles son las necesidades de mi esposo. Ya, si mi esposo se olvidó de limpiar el espejo y cuando se lavó los dientes dejó todo salpicado blanco el espejo. Bueno, tenía que ir a trabajar. ¿Qué hago yo? Limpiar. ¿Qué debe hacer una esposa? Limpiar con gozo, con alegría. Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y así mantenemos la paz en nuestro hogar. Y no hay peleas, no hay discusiones, no hay nada de esas cosas manteniendo la paz. Amén. Mi esposito, sóbate un poquito. Amén. Amén. Bueno,
Y bueno, es la verdad eso, bueno, no solamente tiene que ver con el ministerio, ¿no? Sea que esté en el ministerio o no esté en el ministerio, Amén, así es, amén. así es. Son cosas que uno tiene que aplicar. Amén. Y yo recuerdo que lo que pasa es que cuando uno se casa, lo que pasa es que cuando uno se casa, ya muchas veces uno piensa, yo no me estoy casando con tu familia. Mentira. ¿Han escuchado eso, no? Al comienzo. Claro. Al comienzo. Cuando uno se casa y dice, no, pero es que me cae mal tu mamá, me cae mal la suegra, me cae mal el cuñado y el cónyuge dice, pero eso no importa porque tú no te estás casando con mi mamá, con mi cuñado, con mi hermano. Así que no hay problema, pero no es así, porque a pesar de que nosotros, mira, estamos lejos de nuestra familia en otro país, yo estoy llevando a mi mamá y mi papá conmigo a mi casa. Y ella también está llevando a su mamá y a su papá. ¿Cómo? ¿En qué forma lo están llevando? ¿Acaso nos fuimos de viaje con ellos? No, la educación que me dieron a mí. Amén. La educación que me dieron a mí. Entonces yo me he encontrado con costumbres que mi papá tenía que yo incluso odiaba. No quería, pero no sé, se me ha pegado. Entonces, y yo recién lo comencé a darme cuenta en el matrimonio, en la casa. Cosas que veía a mi papá hacer, yo también comencé a hacerlo y no me gustaba. Y ya yo comencé a hacerlo. Porque eso es la influencia. ¿Se acuerdan que hablamos de influencia? Sí. Uno es influenciado muchas veces solamente por observar, por ver lo que está haciendo otro. Y se despega. Amén. Entonces, hay cosas como mi esposa me estaba hablando, hay cosas que a mí me molestaban en cuanto a su desorden. Yo era mucho más ordenada porque en mi casa me pegaba con correa si mi cuarto estaba desordenado. A mí me pegaba, a ella no le pegaba, pero a mí me pegaba. Me pegaban, entraban a mi habitación y me revisaba mi mamá si estaba ordenado, porque si no estaba ordenado me pegaba. Entonces yo tuve que aprender a ser ordenado. Pero luego, en el matrimonio, comenzó a mí a molestarme su desorden. Pero como ella dice, yo aprendí, dije, no es posible, no es sabio, amén, que tú te dejes robar la paz, la felicidad, Amén. por un desorden. Amén. Porque si es así, entonces estás diciendo, si a ti te molesta un punto, que tú vas a pelear con tu cónyuge, porque ella es desordenada y tú ordenado, significa que tu felicidad es el orden. Y nuestra felicidad no es el orden, Amén. sino es Cristo. Amén. Amén. ¿Me dejo entender? Amén. Entonces, yo me di cuenta, por favor, o sea, yo no voy a robar mi felicidad, mi paz por un desorden. Así que yo tuve que comenzar a acostumbrarme con la costumbre que ella tenía, a vivir con eso, Amén. a amarla Así es. tal como es. Amén. Amén. La comunicación, amados hermanos, es tan importante. Comunicar no significa hablar mucho, sino es saber cómo expresarse, cómo ya entablar lazos ya que traiga unidad, que traiga unidad. Esa es comunicación, es poder colocar lazos que traigan unidad. Amén, usando las palabras correctas. ¿Ya? La comunicación es tan importante en el ministerio, en el matrimonio, en todo sitio. Hay muchas cosas que por falta de comunicación ya ha habido peleas, ha habido divisiones y solamente ha sido porque no se comunicó bien. Muchas veces usamos la palabra bueno, se sobreentiende. No, amado hermano, usted no use eso, se sobreentiende. Una de las cosas, por ejemplo, que yo a veces le repito a mis ovejas es que por favor no me comuniquen cosas importantes por WhatsApp. Detesto el WhatsApp. ¿Sabe por qué? Porque ya ha habido muchos males entendidos. Porque la mayoría de la gente no usa el punto, no usa la coma. Exactamente, un punto cambia el sentido de una oración. Así es. Si tú le sacas el punto, dice una cosa. Y si le pones el punto, dice otra cosa, todo lo contrario. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces yo le digo, si usted
el WhatsApp hay que usarlo para comunicar algo. Te estoy dejando las zapatillas, pastor, le estoy dejando esto, nada más. Pero conversar, cosas importantes, no, llámame por teléfono. Conversamos por teléfono o presencial. Pero por WhatsApp ya ha habido muchísimos males entendidos. Además, como el WhatsApp uno no ve con qué tono te están diciendo las cosas. Está enojado, está triste, está melancólico, Está alegre. está alegre. Es que pastor, yo pongo los monitos. ¿Cómo se llama aquí? Emotico. No, eso no ayuda, la verdad, para mí no ayuda nada. Entonces la comunicación es muy importante. La comunicación no es hablar mucho, sino lograr entenderse, lograr lazos que a través de palabras nos unan. Amén. No ataquen, no juzguen. La persona que esté escuchando, ¿ya?, también tiene que aprender a escuchar. Muchas veces escuchamos, pero ya con un pensamiento preconcebido. ¿Y cuál es ese pensamiento preconcebido? Antes que la persona termine de hablar, ya estamos juzgando, prejuzgando. Ya colocamos en nuestra mente ya lo que la persona va a decir. No lo ha dicho, pero tú ya te adelantas. No, seguro que me va a decir esto. Y ya estás juzgando. Si de esa manera escuchas, realmente no vas a escuchar lo que la otra persona está diciendo, porque ya tú estás colocando anticipadamente lo que tú quieres escuchar. Te adelantas. Y qué bárbaro, hay personas que no dejan que uno le hable, porque al tiro te están, o al toque te están interrumpiendo. ¿Por qué al toque te están interrumpiendo? Porque ellos piensan de lo que tú ya vas a hablar. ¿Ve? Eso significa que ya están prejuzgados. Entonces, para escuchar, a pesar que tú no vas a hablar, no vas a comunicar, pero vas a escuchar, tú tienes que escuchar en forma sabia, no prejuzgando lo que la persona va a decir. Amén. Si alguien te va a corregir, ya está prejuzgando. No, seguro que me va a decir esto, seguro que... Y ya entonces tú pones tu mente a la defensiva y no dejas que realmente el Espíritu Santo de Dios actúe en tu mente, porque ya tú estás colocando una barrera, estás colocando tu propia opinión y no permites que Dios coloque su opinión para que obre en tu vida. ¿Se entiende, amados hermanos? Amén. Amén. Entonces, saber escuchar sin juzgar previamente, comunicar la verdad, que no hiera, que no condene, sino que sane, que edifique. Amén. Amén. Recuerden Efesios 4:29, vamos a Efesios 4:29, dice, Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Qué significa edificación? Construir. Que construya, no que destruya. Amén. ¿Ya? A fin de dar gracia a los oyentes. Para que dé gracia, ¿qué es gracia? Es favor, es bendición. Aquel que oye tiene que dar gracia, o sea, tiene que bendecirte, tiene que consolar, incluso la corrección también. Porque corrección no significa que tiene que ser, no significa que tiene que ser palabras que te condenen, que te destruyan. A pesar que va a ser una corrección, amén, hay que hacer las palabras correctas para corregir, para edificar, amén, para dar gracia a los oyentes. Amén. Amados hermanos, cuando tú corriges porque quieres desahogarte de tu enojo, que han hecho mal las cosas. Repito, muchas veces cuando estamos corrigiendo, no nos damos cuenta, realmente nos acercamos a corregir a alguien porque lo que queremos hacer realmente es desahogar nuestras cóleras, nuestro enojo. Y si lo hacemos de esa manera, vamos a herir, porque lo estamos haciendo con enojo. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Cállate, no corrijas. Si tú vas a corregir de esa manera, entonces no lo hagas. Amén. Yo aprendí eso con mis ovejas, que a veces no hacen bien las cosas y yo mejor no lo hago, no corrijo. Le digo, y vamos a hablar eso de trabajar en equipo, le digo a mi esposa que lo haga. Amén. O si no, hago otra cosa. Espero que se me pase el enojo. Amén. Amén. ¿Cómo se me pasa el enojo?
pensando todas las cosas buenas de ese hermano. Amén. Amén. Comienzo a pensar todas las cosas buenas de ese hermano. Y Amén. de esa manera se me pasa. Así es. Y cuando se me pasa el enojo, ya estoy capacitado para poder corregirle con amor, Amén. con gracia, Amén. que lo construya, que lo consuele, que lo levante, que lo haga mejor. Entonces, cuando corregimos, el propósito no es desahogarse, no es desahogar nuestra cólera. El propósito es ayudarlo a que él haga mejor las cosas, Amén. Así es. porque queremos que él crezca, Amén. ¿o no? Amén. Entonces nuestro propósito para corregir es el crecimiento, no el decrecimiento, no desahogarte. ¿Me están entendiendo? Sino ayudarlo a que él suba de nivel, lo haga mejor. Amén. Aleluya, cada uno con la suya. Hablando de las comunicaciones, es bueno comunicarse y tenemos que comunicarnos. Especialmente a veces las mujeres no nos comunicamos, porque nosotros venimos de un país donde las mujeres somos muy sumisas. Y nosotros tenemos una voz. Eso no quiere decir que mandemos a los hombres, no. Tenemos una voz. Amén. Y tenemos que comunicarnos. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que nos duele? Amén. Amén. Hay que decir a nuestro marido, aunque sea llorando, hermana, dile a tu esposo, Amén. no me hagas esto, Amén. me duele. Dile. Necesita saber él, porque él te ama. Pero si uno, pero él no es adivino. Entonces, ¿quién le va a decir sino tú misma? Amén. Amén. Entonces tenemos que decir que nos hace daño. Hay muchas cosas que de repente ellos ignoran, pero nosotros tenemos que decirle, no, a mí me dolió esta mirada, porque hasta con la mirada nosotros, porque Dios nos hizo tan emotivas, tan bellas, Amén. emotivas. Amén. Amén. Él nos ama, por eso nos hizo así. Qué pena los varones, qué pena. Pero Él nos ama y nos hizo así, bellas, emotivas. Amén. Por tal motivo tenemos que comunicarnos. Amén. Por eso la Biblia dice como a vaso frágil. Amén. No dice que seamos frágiles, porque nosotros hemos dado a luz. Amén. A ver que un varón tenga ese dolor, se nos desmaya. Como la gripe. Algunos se quedan ahí nomás. ¿Se dan cuenta? Entonces, como a vaso frágil. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros tenemos emoción, somos emotivas. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que comunicarnos, que hablar, aunque esté llorando. Eso me dijo a mí mi hermana, sí, mi hermana mayor, aunque esté llorando, Tania, habla, comunica. Amén. Es así. Ya después no vas a llorar, hermana, vas a decirle ta, la cosa es así. A mí me dolió, mira cómo es, ¿no? Sí. Algunos lo transforman en discusiones. ¿Las discusiones son buenas o no son malas? A ver, Malas. levante la mano los que digan, los que dicen que las discusiones son malas. Levanten las manos. Son malas. Son malas. Y los que digan que las discusiones son buenas, levanten la mano. A veces. A veces. Sí, las discusiones no son malas, porque somos dos personas diferentes, eso tiene que ponerte en claro. Sí. Dos personas diferentes, pero no quiere decir que la discusión es para dar a conocer tu punto de vista. Amén. En paz, obvio, ¿no? No vas a agarrar por ahí del cuello, no. La olla. Dar a conocer tu punto de vista para llegar a un acuerdo. Amén. Tiene que haber un acuerdo. Amén. No, hasta yo soy yo el hombre, yo decido y así se hace. Macho. Mira, si lo vemos de afuera nomás, estás pasando a llevar a tu esposa. Y es una hija de Dios, Amén. Amén. así como tú eres un hijo de Dios. Amén. 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 Y hay esposas también que son mandonas y también pasan a llevar a sus maridos. Y los dos son hijos de Dios. Amén. Por eso discutamos en amor. Amén. Mira, yo creo que esto es mejor así. No, yo creo que esto es mejor ya. Por ejemplo, mi esposo y yo, ¿quién lleva las finanzas? Yo, porque yo las llevo mejor. Amén.
Y él estuvo un tiempo llevando la finanza. Entonces, ahí después, primero tú, después yo. Ya, lo evaluamos, no, tú, porque tú lo estás llevando más ordenadito y no se alcanza más. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Al comienzo de repente uno discutía, pero ¿con qué voy a pagar la luz? Sí, uno discutía, pero después llegamos a un acuerdo. En paz. El matrimonio es trabajo y harto trabajo. Amén. Así es. Trabajo. Pero hay que construir. Y más cuando se lleva el evangelio, cuando es ministro, Amén. cuando son pastores. Amén. Así es. Porque yo les voy a hablar de mi corazón. Así es. Sí, Señor. Para que ustedes honren y tengan paciencia con sus pastores también. Amén. Porque no es doble trabajo. Es 1000 veces más. Porque no es una vida, son varias vidas. Amén. Uno tiene que estar orando por cada uno. Amén. Y uno, sin querer, como las mujeres, bueno, los pastores también, pero carga el problema de la persona, de la ovejita. Se preocupa también. Amén. A mí me ha tocado desvelarme y ponerme a orar. No tenía sueño, no por mi hija, no por mi esposo, por mis ovejas. Porque ese es trabajo que el papá Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Amén. Bueno, ¿por qué me fui por ese lado? Volvamos. Entonces, las discusiones son buenas, Amén. en paz, en amor, como hijos de Dios que somos, en armonía, para llegar a un acuerdo. Amén. Para que los dos, como hijos de Dios, estén tranquilos. Porque esa es la voluntad de Dios, la paz. Amén. Entonces, y traiga satisfacción a donde vas. A veces nos ha tocado callar para mantener la paz. Y otras veces nos ha tocado callar para castigar al de lado. ¿O no? El silencio no es castigo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Proverbios 17, 27 al 28. El verdadero sabio emplea pocas palabras. A veces nos ha tocado marido, bueno, gracias a Dios, he visto casos de afuera. Maridos catetes, ¿cómo le llaman acá? ¿Catetes le llaman acá? No. No. Que le dan y le dan y le dan y le dan. ¿Cómo le dicen acá? Que están en la misma cosa, diciendo la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa. Repetitivos. ¿Cómo le llaman acá? Tercos. 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 En Chile se llama catete, que están ahí y ahí y ahí, pero te he dicho, pero te están hablando una hora, pero te he dicho, lo mismo que te han hablado hace una hora, te están diciendo lo mismo. Y hay mujeres también. Eso roba la paz, la unidad. Así que dejemos todos de ser catetes. A veces pensamos, cuanto más le hablamos, más va a entender. No, mentira. Uno tiene que todo confiar en Dios. Amén. Señor, hazle entender. Amén. Y acá Dios nos dice, ¿no? El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena, tranquila, no se exalta, no levanta la voz. En nuestro país acá levantamos la voz pensando que así nos va a escuchar mejor. No. La Biblia nos enseña otra cosa, dice que seamos serenos, tranquilos. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. A veces nos va a tocar, hermanos y hermanas, callarnos y orar. Señor, hazle entender a mi esposo. Señor, hazle entender a mi esposa. Señor, hazle entender a mi hijo. Señor, hazle entender a la oveja. Porque a veces nosotros hablamos, y ellos como están en su pensamiento, como están
en su posición de que ellos tienen la verdad, no nos escuchan. Entonces va a haber momentos de callar. Amén. Amén. Bien. Dice, parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Los necios parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Incluso acá dice los necios. ¿Por qué el Señor nos dirá así tan extremadamente? Porque funciona. Ese es un consejo directamente del cielo. Amén. Amén. Que cuando estás ofuscado, cuando estás así ya enojado hasta el máximo, porque uno sabe los niveles de enojo que uno tiene. Nadie me puede decir, no, si yo me enojo suavecito, no. Uno sabe. Así cuando estás enojado hasta el máximo, cállate. Es lo más sabio que puedes hacer, Amén. callarte. Amén. Amén. Porque tú amas a tu familia, tú amas a tu esposa, tú amas a tu iglesia. Amén. Entonces lo mejor es callarte y hablar guiado por el Espíritu Santo. ¿Para qué tenemos un ayudador si no lo tomamos? Amén. 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 Gracias a Dios. Amén, muy bien. Solamente me gustaría añadir que muchas veces usamos el callar para castigar, como lo había mencionado. Si vamos a usar el callar es para evitar herir, porque obviamente de repente tú estás molesto, enojado y no sabes cómo comunicarte porque estás molesto, entonces calla. Hasta que se te pase el enojo. Pero no uses el callar para castigar. Le voy a castigar, no te voy a... Esa es tontera, porque la comunicación es muy importante. ¿Okay? La verdad que, amados hermanos, usted sabe que el matrimonio no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque son dos personas y las dos personas son distintas. ¿Okay? De que ya uno es masculino y el otro es femenino, ya comienza la diferencia. Amén. Solamente porque él es masculino y ella es femenina, ya hay diferencia. Y de ahí hay que añadirle, amén, la educación que él ha tenido, la educación que ella ha tenido. Entonces, esa diferencia hace que sea difícil. Amén. Por eso es que uno tiene que aprender estas cosas. Amén. Y nosotros muchas veces no sabemos cómo colocar una ampolleta, un foco, y queremos recibir clases de cómo colocar una ampolleta. Cosas muy básicas como cómo usar hasta el celular o cómo usar la computadora, y tratamos de que alguien nos enseñe. No hay clases de cosas muy básicas. Y en cuanto al matrimonio, que es algo más importante, que para toda la vida no recibimos clases, pero sí recibimos clases, cosas que son menos importantes. ¿Me dejo entender? Cómo usar una computadora, cómo haces con un video, cómo grabas un video, enséñame, dame clases. Y prestamos atención, hasta pagamos por esas clases, hasta pagamos por clases así. Sí. Oye, voy a pagar para que ¿cómo se llama? Canva me enseñe. Canva me enseñe clases de cómo hacer imágenes. Ahora es la IA. Pero no pagamos clases para matrimonio, que es algo para toda la vida, las 24 horas. Amén. Y ahora, si a eso lo unimos y encima lo unimos más ministerio, mucho trabajo. Una vez yo leí una revista que decía hay dos trabajos que son lo más difícil, y tiene que ver los trabajos que uno se relaciona con personas. Y era una revista secular, y colocaba uno de los trabajos más difíciles que hay es el de ser pastor, y no era una revista secular, perdón, no era una revista cristiana, sino secular. ¿Por qué? ¿Por qué ser pastor? Porque tú no vas a fabricar sillas, no vas a fabricar televisores, vas a fabricar personas, y tratar con personas, como se dice en Chile, es un cacho, porque cada uno tiene un mundo. Amén. Entonces, por eso que el matrimonio también no es tan fácil, porque son relaciones entre las personas, y encima tiene que sumarle
con ovejas, con personas, entonces no es fácil. ¿Me dejo entender? Amén. Cada vez que tu trabajo tiene que relacionarse con personas, necesitas la gracia de Dios. La verdad que uno necesita la gracia de Dios para todo, pero si vas a tratar con personas, necesitas la gracia de Dios. Amén. Amén. Más gracia. ¿Por qué? Porque las personas, cada persona tiene sus defectos, sus virtudes, y uno tiene que saber cómo tratarlo. A veces las personas son muy susceptibles. A veces una vez yo me acerqué a una dama, a una oveja, y quise fortalecer su ego, su autoestima, y le dije: hermana, usted se ve muy hermosa. ¿Para qué le dije eso? Pastor, ¿usted se está burlando de mí? Se molestó porque pensaba que yo me estoy burlando de... ¿Se dan cuenta? ¿Cómo la persona puede reaccionar? Usted trata de edificarlo, de decirle algo bueno, pero la persona, tú no sabes la persona cómo, que está en su mente, su baja autoestima. Amén. Entonces, por eso que no es tan fácil poder relacionarse las personas unas con otras. Amén. Amén. Y quiero hablar un poquito acerca de los celos. Amén. Gracias a Dios, en nuestro matrimonio no sucede eso, pero yo he visto en otros matrimonios, porque nos ha tocado poder aconsejar, ministrar a otros pastores que han tenido problemas. Nos ha pedido ayuda, que nosotros podamos ayudar. Y he visto pastores, ¿no? Yo recuerdo un caso de que el pastor me decía esto, me contaba esto, ¿no? Que cuando el pastor al final del culto llamaba a la persona para orar, ya, la esposa, la pastora, al tiro se ponía adelante, porque era tan celosa ella, tan celosa, que el pastor cuando ponía las manos, la esposa no quería ni siquiera que le pongan las manos. ¿Me dejó entender? Amén. Amén. Hace Entonces, ahora, dentro de lo secular se ha escuchado, ¿no? Las telenovelas, la cochinada que enseñan sobre el amor, ya no es verdad. Tú no puedes aprender el amor acerca por las telenovelas. Eso es una cochinada, todo es del diablo. Amén. Amén. El amor no es enamoramiento. Amén. Eso es lo que enseña la telenovela, eso es lo que enseñó Willie Shakespeare. Ahí comenzó la telenovela y eso es una mentira. El enamoramiento solamente es una ilusión. Es como cuando yo voy a un mall, veo una camisa, me enamoré de esa camisa. Lo compro. Pero después a los 3 meses, ¿dónde está tu camisa? No sé qué camisa. ¿Cuál camisa? Creo que yo lo boté a la basura. Porque el enamoramiento pasa. Los niños se enamoran de una bicicleta, pero después al año ni siquiera sabe dónde está la bicicleta. Ya no le interesa, porque el enamoramiento comenzó y después se fue. Eso no es amor, eso es enamoramiento. Y las niñas y los jóvenes dicen: ay, es que yo creo que me he enamorado de esta persona, me voy a casar, yo sé que es el Señor, porque siento mi guata en mi estómago, ¿no? En mi barriga, siento mariposas. Lo que siente no es mariposas, lo que está sintiendo es murciélagos. No son mariposas, murciélagos. Entonces, yo no digo que el enamoramiento sea malo, pero decir que es amor, no lo es. El amor es una decisión. El amor es justo, una vez yo leí algo y me encantó. Dice: el amor es cuando el enamoramiento ya no hay, ya no está. Se acabó el enamoramiento, ya pasó. Te casaste, pasó 2 o 3 meses y se fue el enamoramiento. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a divorciar? Ahora ¿por qué piensan que en Hollywood los artistas tienen 5 matrimonios, 8 matrimonios, 10 matrimonios? Porque se le pasó el enamoramiento. Y como se le pasó, ahora a buscar otra. Y se enamoran de otra, les dura un par de años y otra vez se le pasó.
Y así están con 5, 8 matrimonios. Porque el enamoramiento no es amor. Como yo había leído algo que me gustó, de una persona, creo que era un psicólogo, decía: el enamoramiento es cuando el amor es cuando el enamoramiento se acabó. Ahí comienza el amor. ¿Qué haces tú una vez que se fue el enamoramiento? ¿Qué haces? Ahí tienes que tomar decisión. Yo he decidido amar a esa persona. ¿Y qué significa amar? Significa bendecir. Amén. La telenovela, la cochinada de la telenovela te enseña: tú tienes que casarte para que tú seas feliz. Las telenovelas, tienes que casarte, si no no voy a ser feliz, se me va a pasar el tren, tengo que casarme porque necesito ser feliz. Eso es falso. Amén. Porque si tú te casas para ser feliz, ¿sabes cuál es el problema? Tú te estás casando en una posición de carencia. Estás diciendo que tú no eres feliz con Cristo, que Dios no te llena, que la palabra de Dios no te llena, que el Espíritu Santo no te llena. Estás buscando esa felicidad no en Dios, sino en un ser humano que tiene defectos, que muchas veces, aunque su intención es siempre estar contigo, muchas veces te va a fallar. Y no porque no te ama, sino porque es un ser humano. Amén. Solamente en Dios puedes confiar. Amén. Amén. Y solamente Dios puede llenar tu vacío. Así es. Entonces no debes casarte para que te hagan feliz, porque si tú te casas de esa manera, siempre vas a estar con la actitud de quiero más, quiero más. No es suficiente, quiero más, quiero más, quiero más, no es suficiente. Nunca va a ser suficiente. Te casas con carencia, diciendo: es que yo me caso porque necesito que me llenen esto, necesito que me llenen acá. ¿No te das cuenta que te casas siendo infeliz? Y con una expectativa que te hagan feliz. ¿Y qué pasa si no sucede eso? Entonces te divorcias. Eso es lo que pasa. No, tú tienes que entender. Si usted lee 1 Corintios, algunos me están mirando con una cara. Lean 1 Corintios capítulo 7 y van a ver que Pablo recomienda no casarse. Lean todo el capítulo 7 y Pablo, su recomendación es: no te cases. ¿Por qué Pablo recomienda no casarse? Porque sabe con Cristo es suficiente. Si no fuese suficiente Cristo, no estaría recomendando, y lo repite en varios versículos, leanlo, lo repite, ya, que yo prefiero que ustedes se queden como yo. Porque si usted se casa, van a tener aflicciones, van a tener problemas, y eso yo les quiero evitar. Eso dice Pablo ahí en Corintios. Yo les quiero evitar problemas. ¿Por qué recomienda que no se casen? ¿Saben por qué? Porque él sabe que Dios es suficiente. Y lo dice. Dice: el soltero se ocupa de las cosas del Señor. Pero en cambio el casado va a estar dividido. Tiene que ocuparse de las cosas del Señor y también de agradar a su cónyuge. Pero luego él dice: bueno, cada uno tiene su don. Si tú no tienes el don de la continencia, cásate, porque es preferible que te cases que te estés quemando. Amén. Pero Pablo jamás dice que te cases para que seas feliz. Eso no dice la Biblia, eso dice las telenovelas. Amén. Entonces la telenovela, pasando al punto que me tocaba, la telenovela te enseña que, las cochinadas de la telenovela te enseña que los celos son buenos, porque los celos muestran amor, lo que ellos dicen. Dice, ¿no? Dice: oye, ¿y tu esposa es celosa? Sí, significa que te ama. Y él no es nada celoso, eso es lo que me da rabia, que él no es celoso, significa que no te ama, porque si te amaría un poquito, sería celoso. El celo no es demostración de amor, el celo es demostración de inseguridad. Eso es. Inseguridad. ¿Y cómo podemos disminuir los celos? Fortaleciendo la seguridad. ¿Y cómo podemos fortalecer la seguridad? A través de las relaciones, a través de acercarte más a tu cónyuge, relacionarte más, conocerlo más, para que te des cuenta que Él te ama. Es lo mismo que pasa con Dios.
¿Por qué la gente, por qué hay personas que tienen más miedo y otros que tienen menos miedo? En la Biblia enseña que los teólogos dicen que hay más de 365 veces que la palabra no temas se repite. Jesús siempre usaba la palabra no temas, no temas, no temas, no temas, no temas. ¿Cómo yo disminuyo o saco temor? Conociendo a Dios. Amén. Cuanto más conozca a Dios, eso dice en 1 Juan capítulo 4. Dice, el que teme es porque no ha conocido el amor de Dios. El que todavía continúa temiendo es porque no se ha perfeccionado el amor de Dios. Cuando más tú tengas la revelación de lo muchísimo que Dios te ama a ti personalmente, no a todos, sino a ti, el temor va a disminuir. Amén. Amén. El temor disminuye. Yo veo muchos cristianos que todavía sufren de angustias, de estrés, de temor, de depresión. A propósito, voy a decirlo porque si no después me olvido. Estoy escribiendo un libro que Dios me dio, la verdad Dios me dijo hace tiempo que lo escriba y no lo hice, pero ahora ya lo estoy haciendo. Ya el título quizás lo cambie porque estoy buscando el título, pero ya estoy terminando el libro. Se llama bloqueando las preocupaciones, las angustias, el estrés y todo temor. Amén. He conocido cristianos que incluso han llegado al suicidio. Qué pena decirlo. Eso no me cabe en la cabeza que un cristiano se suicide o viva en depresión. Eso significa que no conoce al Señor. No ha entrado al punto de poder conocerlo, abrazarlo, porque es Dios el que te quita el temor. Eso dice en Romanos capítulo 8. Dice, Romanos capítulo 8, ayúdenme, dice el verso 14, verso 15, dice que ya no tenemos, dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, no, Dios no nos ha dado un espíritu para estar otra vez en temor. Sino nos ha dado el Espíritu Santo para adoptarnos como hijos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que si tú tienes la relación que Él es ahora tu Padre, no solamente tu Dios, debería dejar el temor porque ahora Él te trata como Padre. Amén. Lo dice en Romanos capítulo 8, dice 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. El temor es esclavitud. Te mantiene esclavo para estar otra vez en temor. Otra vez en temor. Sin Cristo, la gente vive en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, por el cual el Espíritu Santo te impulsa. En Gálatas 4:7 dice, te estimula a que tú trates a tu Padre, a Dios como tu papito. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Por qué está diciendo que el saber que el Espíritu Santo te adopta como tu hijo, como que nosotros somos sus hijos y Él no es nuestro Padre, nos quita el temor? Porque ahora la relación es de padre a hijo. Amén. Dios te ama como Padre. Ya no hay condiciones. Amén. Dios te ama porque ama a sus hijos. Amén. 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 Entonces, volviendo al matrimonio, lo mismo sucede. Los celos no es expresión de amor, es expresión de inseguridad. ¿Cómo quitamos? La persona tiene que acercarse más a su cónyuge y relacionarse más, conocerlo más, saber que lo ama. Amén. Puede tener defectos, puede ser torpe, como muchos hombres que somos torpes para expresar, ¿sí o no?, el amor, pero eso no significa que no amamos. Amén. Amén. Entonces es acercarse más y conocer más al cónyuge y saber que realmente sí amamos. Amén. Así es. Aleluya. Cada uno con la suya. ¿Dónde está la tuya? Vamos a entrar a la última etapa. Aquí estoy, soy tuya. Vamos a leer un versículo para que vean que los celos no son buenos. Proverbios 14:30 dice, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Mira, Dios compara la paz con los celos, es opuesto. Los celos es no tener paz. La paz en el corazón da salud al cuerpo.
Los celos son como cáncer en los huesos. ¿Te das cuenta? Eso no quiere decir que nosotros cuidemos a nuestro marido y que nuestro marido nos cuide a nosotros, porque también hay tentaciones en este mundo, ¿no? Eso no quiere decir, pero sin celar. Amén. Confiando siempre en Dios. Uno de los errores más comunes, como dijo mi amado esposo, que se adelantó a mí, a lo que me tocaba, pero no hay problema, fuimos los dos, es cuando yo, antes de casarme, yo recibí un año de consejería de mi pastora, la pastora Faith Andrews, la esposa del pastor Jim. Y ella me dijo bien claro: tu esposo no te da la felicidad. Así me dijo, bien claro. Que nosotros como mujeres, tenemos que depender de Dios. No del marido, no del esposo. Muchas veces, muchas mujeres hacen eso. Dependen su felicidad. Por lo tanto, depende financieramente, depende de sentirse protegidas, de sentirse cuidadas. Ese es el labor del esposo, sí. Pero él solamente es parte de lo que Dios nos ha dado a nosotros para bendecir. Dios nos ha dado ya todo. Y parte de Él es mi bendición. Él es mi regalo. Así tengo que verlo. Pero la fuente, ¿quién es? Dios. Entonces, si el regalo anda más o menos, ¿a quién voy? A Dios. Y ahí hay respuesta, ahí hay cambio, ahí lo repotencia el Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que ir a Él. Él es la fuente de la felicidad. Así que cuando el marido, porque también los maridos se quejan, no solamente las mujeres tienen sentimientos, los hombres también tienen sentimientos. Me haces infeliz, tú me haces infeliz. ¡Ey! Anda arriba. Amén. De ahí viene el regalo. Él te dio a ti, tu esposo. Él te dio a ti, tu esposa. Amén. Entonces, eliminemos eso. Que soy infeliz. ¿Sabes por qué eres infeliz? Porque no estás mirando a Jesús. Le estás mirando a tu marido o estás mirando a tu esposa. Mira a Jesús. Y Él se mueve en medio de tu esposo. Tu esposo va a entender, tu esposo va a saber. Por eso es nuestra responsabilidad no solamente pedir, no, sino también orar. Porque nuestros maridos trabajan, van para todos lados, y la tentación, el mal, también ellos tienen un enemigo como nosotros tenemos un enemigo. Nosotros tenemos que orar para que Dios los libre de toda tentación. Dios los libre de toda tentación. No tienes que estar ahí tú como Superman para librarnos de la tentación. No, Dios, son hijos de Dios. Ellos tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a decir: ven para acá, deja de hacer estas tonteras. Entonces, confiar en Dios. Amén. Nosotros como mujeres tenemos la responsabilidad, especialmente las que tenemos el ministerio también, porque hemos visto que los ministros son tentados en 3 áreas. En el sexo opuesto, en el dinero. ¿Y cuál es el otro? El orgullo. Muy bien, pastor. Un 20 para usted. En el orgullo. ¿Se dan cuenta? Nosotros como esposas y esposos tenemos que orar para que Dios nos libre de toda tentación, para que Dios nos libre de todo mal, porque ellos están expuestos, y ellos de ti, y ellos por ti, y tú por ellos. Amén. Esa es nuestra responsabilidad como matrimonio. Y por nuestros hijos también. Tenemos que estar orando, porque también está en el mundo, en el colegio, que nosotros vamos al colegio con los niños, vamos a la universidad con los niños, vamos al trabajo con nuestros hijos. No, tenemos que depender de quién, de la fuente de la felicidad, nuestro Padre Dios.
Él lo hizo todo, pero nosotros tenemos que tomarlo. Tomo la protección divina para mi hija, tomo la protección divina para mi esposo, tomo la osadía, la libertad, el valor de vencer en la tentación, de vencer los obstáculos, porque no solamente son tentados con mujeres, sino también son tentados para pelear, que se les pasa un auto y ahora, como estamos en este mundo que ha avanzado la maldad, pero Cristo Jesús en nosotros es la esperanza. Entonces nosotros tenemos que estar parados firmes en lo que creemos. Amén. Si tú no te paras firme, vas a vivir una vida sin Cristo. Así es. Así que por eso no te quejes. Si te pasan cosas malas, porque nosotros tomamos a veces malas decisiones. ¿Amén? Entonces, nuestra fuente de felicidad es Dios. Como dijo el pastor, no, si yo sé que yo soy completo en Él, soy completa en Él, no voy a estar buscando, ay, mi esposo no se acordó del aniversario. Debe acordarse, es verdad. Pero también es humano, ¿se puede olvidar o no? Se puede olvidar. Perdón. Se puede olvidar, y para eso está el perdón. El perdón es el nivel de amor, uno de los niveles más altos de caminar en amor. ¿Sabían ustedes? El perdonar. ¿Qué significa perdonar? Que la otra persona no tiene culpa. Entonces, ¿para qué le reclamas? Si ella no tiene culpa. Ah, lo pillé. Entonces, vamos a Colosenses 2, del 9 al 10. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿En qué cuerpo? En nosotros. Amén. Tómalo personal. Tú eres el cuerpo de Cristo y la plenitud, o sea, todo lo bueno que te puedas imaginar te pertenece. Amén. Amén. Y tú te lo mereces porque eres Cristo. Eres su cuerpo. Tómalo, es tuyo. Muchas veces caminamos en sufrimiento, en dolor, en desesperanza, porque no nos vemos completos en Él. Porque tú no te ves que estás en Él. Amén. Jesús no se enferma. Amén. Jesús no sufre. Amén. No tiene depresión. Amén. No tiene temor. Amén. Amén. Entonces tú tampoco. Amén. Amén. De modo, el verso 10 dice, de modo que ustedes también están completos. Escucha, están completos Amén. mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Amén. Él es nuestra cabeza. Amén. Ya estás completo. O sea, ya eres feliz. No te veas infeliz. Amén. Ya eres feliz. Así es. Que ahora no tengas un poquito más de billetito no significa que no eres feliz. Amén. Tú ya eres feliz. El dinero viene. Amén. La provisión ya está. Nos está persiguiendo. A veces no nos alcanza, pero sí nos está persiguiendo. Amén. Hay Amén. que disponerse. ¿Cómo te dispones tú a la bendición? A través de la fe. Es por gracia, pero por medio de la fe. Tú tienes que tomar lo que te pertenece. Amén. Amén. No verte fuera. Tú estás dentro, ya no estás fuera. No estás sola, abandonada, triste. No, tú estás dentro. Amén. Eres bendecida, eres Amén. hija, eres amada. Señor. Tú ya agradas a Dios. Sí, Señor. Así que levanta la cabeza Sí, y mira adelante. Aquí va la hija de Dios. Amén. Aquí va la amada del Señor. Amén. Las bendiciones me persiguen. Amén. Eso es Dios en nosotros. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir terminando. Vamos a entrar a la última parte, ya que
acerca del servicio, Amén. amén, de trabajar en equipo. Pero antes de eso, solamente quiero añadir algo que yo escuché a la pastora Faye, que es la esposa del pastor Jim, ya en una conferencia en Arequipa, ya hubo una reunión, una de las reuniones que hubo es con las mujeres. Y yo ni me acuerdo por qué me senté ahí en una reunión con las mujeres. Estaba ahí al final, no sé por qué. Creo que quería chismosear. Y la pastora Faye estaba hablando un tema de las mujeres. Así que yo me senté atrás y no recuerdo por qué me fui a esa reunión. Y escuché algo que me sirvió mucho para poder aconsejar a las mujeres, ¿no? Ella decía que muchas mujeres, y bueno, aquí en Perú lo he escuchado muchísimo, ¿no? Dicen, uy, que se me va a pasar el tren, que se me va a pasar el tren. ¿Ustedes saben qué cosa es? Se me va a pasar el tren. Que tengo que casarme, que mira, ya tengo esta edad, ya tengo esta edad. Y es verdad, yo lo he escuchado. Yo cuando iba allá a la iglesia Pastor Jim Andrews, las hermanas que yo tenía amistad, ellas me decían eso, que eran mucho mayores que yo, me decían, estaban tristes, y mi esposa me contaba, ella me decía, ¿por qué estás triste, hermana? Porque estaba triste porque ya se le estaba pasando la edad y no tenía su pareja, su novio con quien casarse, ¿no? Y estaban tristes porque se escuchaba eso. Mire, el problema es que, ¿ve? Las cosas, por eso en Romanos 12 dice, no te conformes a la manera de pensar de este mundo. Y la manera de pensar de este mundo es, si una mujer no se casa, se ve mal. Es como que es pecado, como que es algo anormal. Y eso no es cierto. No todos tienen por qué casarse. Amén. Una mujer no tiene por qué estar obligada para casar. La mujer tiene la opción de casarse, incluso de tener hijos. Incluso también se fomentaba esto: si tú no tienes hijos, entonces estás mal. ¿Por qué va a estar mal? No todos tienen por qué tener hijos. Es una opción, solamente es una opción, el casarse y el tener hijos. No significa que está mal. Entonces la pastora Faye dijo a las mujeres paran diciendo que lo peor, lo que le puede pasar a una mujer es que se quede para vestir, ¿cómo se dice? Para vestir santos. Para vestir santos. Y ella dijo, no. La pastora Faye dijo a las mujeres, no. Lo peor que le puede pasar a una mujer no es que se quede soltera, sino es que se case con la persona equivocada. Y es verdad. Porque en mi iglesia he tenido ovejas que su hogar, su matrimonio es un infierno. Que mejor hubiera sido que no se case, hubiera sido más feliz. Conocí una hermana que ella sabiendo que no debía casarse con un incrédulo, lo hizo. Porque el incrédulo le prometió, dijo, no, si tú te casas conmigo, te prometo que voy a ir a la iglesia. Pero el día que te cases conmigo. Y le creyó. O ella se dejó engañar. O sabía que le estaba engañando. Se casó y no fue a la iglesia. No fue. Y ella era una hermana que sirve al Señor, que le gustaba predicar, que era su servir al Señor, aprender la palabra, pero el marido ahí le pone mala cara. Ahí le hacía la vida imposible cada vez que iba a la iglesia y para servir a Dios. Hasta que llegó un momento, mi esposa me ha contado que ya no da más, tuvieron que separarse. Porque ella ama a Dios, ella quiere aprender de Dios, va a los seminarios, va a los congresos, se involucra en la iglesia, en servir, pero el esposo, todo lo contrario. Estás perdiendo tu tiempo. Trata de llevarla a su familia a otro sitio, a sus hijos. Vamos aquí, vamos al estadio, vamos a ver partido de fútbol, vamos aquí, vamos acá. Entonces, tiene diferentes visiones. Y ella estuvo sufriendo, porque ella se congregaba con nosotros, estuvo sufriendo durante todos esos años. Por eso es muy importante lo que dijo la pastora Faye. Lo peor que le puede pasar a una mujer no es que no se case, es que se case con la persona equivocada. Es más feliz que esté solo, porque puede servir al Señor, tiene toda la libertad, no tiene que dar cuentas a nadie, solamente al Señor. Amén. Servir a Dios en equipo es necesario para tener una visión,
un proyecto en común. Trabajar en equipo trae unidad, fuerza, visión, trae comunicación y ponerse de acuerdo en una misma mente, propósito, trabajando, enfocando en una misma meta. Amén. Amén. Ahora, bueno, nosotros estamos en el ministerio a tiempo completo, pero si hay un matrimonio que no son llamados a tiempo completo, todos tenemos un llamado y nuestro llamado es servir a Dios. Lo que pasa es que algunos, los ministros, somos llamados a tiempo completo. Amén. Lo que dirán. Pero la iglesia debe servir a Dios. Es más, en Efesios capítulo 4 lo dice, que Jesús, Efesios capítulo 4 verso 11 dice que Jesús constituyó el ser. Constituir significa señalar con el dedo, lo que dice en el griego. El ser, algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué propósito Dios escogió a esas personas? A fin de edificar a la iglesia para que sirvan a Dios. Él lo dice, en Efesios 4 dice, para edificar al pueblo, a la iglesia, para el servicio a Dios. Entonces, los pastores, los ministros, evangelistas, maestros, lo que hacemos es entrenar, capacitar a la iglesia para que la iglesia sirva a Dios. Muchos no entienden eso, muchos piensan que los ministros somos llamados a servir a Dios y solamente nosotros. No, nosotros somos llamados a capacitar para que juntamente la iglesia sirva a Dios con los ministros. Amén. 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 Entonces, si tú eres casado, si tú tienes tu cónyuge, tú debes servir, los dos deben servir a Dios como equipo. Y eso es muy edificante. ¿Por qué? Porque los dos van a tener una misma visión, un mismo proyecto. Y eso trae unidad. Amén. Servir al Señor, un matrimonio que sirve al Señor, le va a traer unidad, fuerza, fortalecimiento en su matrimonio. Amén. Porque juntos van a hacer algo mutuo. Que los dos tengan un mismo proyecto, no dos proyectos, un mismo proyecto. Eso es de edificación, eso trae unidad, eso fortalece su matrimonio. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Eso ayuda mucho, que los dos sirvan a Dios. Amén. Amén. En 1 Corintios, en 1 Corintios capítulo 1, del verso 10, antes de leerlo, mi esposa estuvo mencionando algo no importante. Al comienzo digo algo muy importante, que cuando somos matrimonio, cuando nos casamos, ya no son dos dineros. Amén. Es una sola visión. Amén. No es que yo tengo mi dinero y ella tiene su dinero. No. Todo es de los dos. Ahora somos una sola carne. Amén. A ver, les voy a explicar. Por ejemplo, cuando yo voy al supermercado a comprar, yo llamo por teléfono a mi esposa y le digo, voy a comprar esto. ¿Te gusta? ¿Te gusta este color? ¿Por qué hago yo eso? ¿Por qué siempre le consulto? Porque lo que yo compro no lo estoy comprando para mí. Estoy comprando para los dos. Amén. Todo lo que compro en mi casa, yo le consulto a ella. Mira, he visto esto. ¿Te gusta? Sí, compra. ¿Qué color quieres? Porque yo he entendido que ahora somos uno solo. Y yo consulto todo, hasta una cosa pequeña le consulto si le gusta esto, si quiere esto para la casa. Incluso cuando compro cosas de hombre, que es para mí, le consulto. Porque ahora yo le pertenezco, como ella estaba hablando, mi esposa, yo le pertenezco a ella y ella me pertenece. Incluso hasta mis cosas mismas. Yo le comento, o sea, que no va a comprar una camisa aquí. Sí, cómprate así, cómprate así. Pero así, yo le consulto porque ahora yo le tomo en cuenta su opinión. Amén. Ya no soy soltero. Ajá. En todas las cosas, incluso en las cosas que yo me compro, necesito su opinión. Entonces, es entender que los dos ahora somos uno. Por eso, cuando comenzamos a trabajar en la iglesia, ahora en equipo tenemos una sola visión, un solo proyecto. Y eso no debería traer división, todo lo contrario, debería traer unidad, debería traer edificación, porque ahora hacemos algo mutuo. He conocido muchos matrimonios que tambaleaban, no estaban muy bien,
Pero cuando comenzaron a trabajar juntos por algo, por una sola cosa, en la iglesia, un solo proyecto, se involucraron, comenzaron ellos a mejorar su matrimonio. ¿Me dejo entender? Amén. Amén. Muchos matrimonios mejoran cuando comienzan a tener una sola visión, un solo proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué mejoran? Porque trae unidad. Porque ahora entre los dos están haciendo algo juntos. Es servir a Dios. Que los dos sean mujeres, que los dos trabajen en la música, o no necesariamente los dos trabajen en la música. Uno puede estar en la música y el otro está con mujer. Pero los dos están sirviendo a Dios. Los dos pertenecen al liderazgo de la iglesia, a los servidores de la iglesia. Entonces ellos tienen cosas muy comunes para compartir. Y eso fortalece el matrimonio. Amén. Amén. En cambio, cuando él hace sus propias cosas y ella sus propias cosas, yo no digo que está mal, pero es mucho mejor, está bien que él tenga sus propias cosas y ella sus propias cosas, pero es mucho mejor cuando también aparte de eso, ellos trabajen en un solo proyecto, en común, con una sola visión. Y cuanto más que se trate de servir al Señor. Amén. Amén. Acabo y le dejo a mi esposa, porque estamos acabando, 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, Amén. una misma visión, un mismo proyecto. La Biblia nos une, la doctrina, la Biblia une al matrimonio porque tiene una misma doctrina. Por eso que es mucho mejor que los dos se congreguen en una misma iglesia. Amén. Una vez una hermana se fue de la iglesia y el esposo no quiso irse, se fue de la iglesia, el esposo quiso quedarse con nosotros. Pero yo le decía a mi esposa, le comentaba, ¿sabe qué? Es mejor que él se vaya también. Él quería quedarse con nosotros y ella se había ido a otra iglesia. No, es mejor que los dos estén juntos en una misma iglesia. Así que yo, en vez de tratar de enamorarlo a él, de cultivarlo para que se quede, dije, no, es mejor que él se vaya. O ella siga a él, o él siga a ella, pero los dos estén en una misma iglesia. Amén. No está bien que estén separados. Amén. 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 Aleluya. Ya, mi esposita. Todo me consulta. Amén. Pero al comienzo no fue así. Todo se ha aprendido, yo también todo le consulto. También, porque también he metido la pata, también he cometido errores. Entonces ahora todos consultamos. Amén. ¿Para qué? Para que haya paz y armonía y unidad en nuestro hogar. Amén. Amén. Y eso algunos piensan que eso es como que uno le está mandando a él o él te está mandando a ti. No, sino es unidad. Amén. Unidad. Amén. Eso es unidad. Bueno, continuamos. Para trabajar en equipo es necesario separar roles. Por ejemplo, el llamado de mi esposo es diferente a mi llamado. Pero nosotros no competimos, nosotros nos ayudamos. Amén. Él respeta el rol que yo tengo como pastora y yo respeto el rol que él tiene como maestro. Amén. Amén. Entonces nosotros nos complementamos. Amén. Como él dijo, ¿no? Que a veces él no corrige porque su carácter de él es fuerte. Y él no corrige, entonces él espera que yo corrija. Entonces, así podemos mantener también sana la congregación. Amén. Entonces, si yo soy buena para algo, si Dios me ha dado ese don, es para la congregación. Y Él tiene que respetar y, ¿cómo se llama? Y potenciar y apoyar el don que yo tengo Amén. para que sea para beneficio, no para uno, sino es para la iglesia, para la congregación, para los demás. En cuanto a la familia también es lo mismo, porque yo soy buena en varias áreas y él es bueno en varias áreas en mi hogar. Entonces yo le dejo a él, haz tú eso. Que ella descansa. A veces uno se preocupaba, no se afanaba, porque es ese afán de quererlo hacerlo todo yo.
Como fui jefa, yo quería hacerlo todo, porque yo sabía hacer todo. Yo quería hacerlo todo, pero no, hasta que el Señor me dijo, para. Son un matrimonio. Amén. Cada uno tiene que hacer su parte, cada uno tiene su rol. Amén. Uno tiene que hacer todo. Y más si mi mamá era divorciada, mi mamá hacía todo en la casa. Ella era profesora, trabajaba y también dueña de casa, tenía que ver todas las cosas en la casa. Entonces, uno sin querer va llevando eso al hogar. Entonces uno tiene, y a la iglesia también, al llamado también, uno tiene que tener cuidado. Por eso nosotros tenemos que depender 100% de Dios. Amén. 100%. Porque Él es el que nos va a decir, ve, dicen amén allá. Porque Él es el que nos va a decir, hey, no es así. Amén. No es que yo quería acaparar, no, sino que mi forma de ser, de amar como mamá gallina, porque mi mamá nos amó así, 6 hijos, imagínense, ella no se casó, no estuvo con otra persona, nada, porque ella se dedicó 100% a nosotros. Entonces, el ejemplo de mi mamá como mamá gallina, siempre quiere hacer todo, y a solucionarle a todos el problema, y se olvida de uno. Amén. También ese es otro error que cometemos nosotros, los pastores, que nos olvidamos de nosotros y de nuestra familia también. Amén. Porque nosotros también tenemos hijos, también tenemos que pasar tiempo Amén. con nuestra familia. Así es. Nosotros le preguntamos, o yo le pregunto, o el pastor le pregunta a mi hija, ¿está bien? No, no está pasando tiempo conmigo, estoy atareada en esto. Ya, paramos. Amén. Paramos. Porque la voluntad de Dios es primero la familia. Amén. Amén, así Amén. es. Así es. Luego hacer la obra del ministerio. Amén. No me refiero que, como se llama, que Dios está encima de mi familia. No, primero es Dios, Amén. como mi Señor, como mi amo, como mi dueño Amén. de todo mi ser. Pero después está mi familia. Si yo no gobierno bien mi familia, ¿cómo voy a gobernar Amén. bien mi iglesia? Amén. Así es. Entonces cada rol tiene que estar bien puesto ahí. Entonces, y nosotros como uno que somos, nos vamos diciendo, que está pasando esto, ya te estás dedicando mucho, está saliendo mucho. Bueno, también nos corregimos y nos ayudamos, ¿no es cierto? Y eso no significa que me esté mandando, que yo hago todo, que quiere que yo haga todo, no, sino que todo tiene su tiempo y todo tiene su rol también. Y tenemos que hacerlo en armonía, Amén. en orden. Amén. Entonces, uno se tiene que ir corrigiendo. Como mi pastor me dijo, nadie nació siendo un buen pastor, Amén. un buen ministro de Dios. Amén. Todos estamos aprendiendo. Y ahora también, Amén. nosotros también estamos aprendiendo. Amén. Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Amén, Señor. Y Él nos Amén. ayuda. Sal de ahí, no tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo de esta forma. Amén. Y cuando lo hacemos a su forma, es ligera la carne. Amén. Es Así fácil, es relajado. Así es. Y Amén. no tenemos que estar, como se llama, culpándonos ni esforzándonos, no. En Dios, cuando tú haces a la forma de Dios, todo es ligero y fácil. Amén. Así Amén. es que te invito a que te pongas en el lugar que corresponde a la forma de Dios, Amén. no a tu forma, o como el pastor de frente lo hace, o como el pastor de atrás lo hace y le funcionó. No, Amén. cada iglesia tiene su personalidad, Amén. cada iglesia tiene Amén. su llamado Amén. y tiene que cumplir su llamado. Ahí es donde el poder de Dios se manifiesta más y más. Amén. Así es. Porque tenemos la voluntad permisiva de Dios, que nos permite hacer cosas, nos permite equivocarnos, pero no es su voluntad. Así es. Amén. Cuando es su voluntad, ahí hay provisión. Amén. El dinero va a seguir siempre a la visión. Amén. Amén.
Amén. Por eso necesitamos como ministros de Dios buscar a Él que nos dé la visión exacta, paso a paso, y ahí la provisión nos sigue. Sí, Señor. Amén. Amén. Entonces cada uno en su lugar, Amén. porque Dios es un Dios de orden. Amén. Y Dios, nosotros como hijos amados de Él, nos ha dado talentos a todos. A todos nos ha dado talentos. Algunos los tienen bien guardados, que no los están usando. Tienen que sacar la tierrita de encima y empezar a usarlo. Amén. ¿Cómo va a dar fruto ese talento, ese llamado, si tú no lo usas, no lo tomas y no lo usas? El miedo, échalo fuera, hermano. Amén. La única forma de que tú empieces a hacerlo sin temor, sin vergüenza, porque tú crees que a mí no me daba vergüenza hablar en público, obvio que sí. La única forma es haciéndolo. Amén. Y cada vez tú vas a experimentar el poder de Dios. La Amén. gloria de Dios siempre es mayor. Amén. Cuando tú la usas y la usas, Amén. la tomas, Así es. la usas, Gracias, Señor. la das y Amén. es mayor Amén. recibir en nuestras vidas. Sí. Por eso Dios dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Se dan Amén. cuenta? Porque Amén. cuando tú das, estás recibiendo. Amén. Así es. Aleluya. Aleluya. Y eso nadie nos lo quita. Así es. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gracias, papá. Dale. Bueno, yo voy a terminar haciendo unos énfasis. Sí. Bueno, nosotros, como dijo mi esposa, las cosas, nadie nace siendo un buen pastor, un buen esposo, una buena esposa. Nosotros hemos tenido que ir aprendiendo en el camino. Entonces, en el camino yo he aprendido, por ejemplo, en qué ella es buena. Así que yo le he dejado que ella haga esas cosas. Amén. Y yo he aprendido en el camino en que yo soy bueno. Entonces, ella es la pastora de nuestra iglesia. Amén. Y eso yo me he estado dando cuenta durante los años, no al comienzo. Incluso yo le he dicho a la congregación, el problema con el orgullo, yo he aprendido a sujetarlo. Entonces, yo no tengo problema de decirle a la iglesia, amados hermanos, ahí tienen su pastor. Amén. Yo aquí soy el maestro de la iglesia, que le ayuda a la pastora. Pero yo le dejo que ella tenga los proyectos. Amén. Ella es la que hace los proyectos. ¿No? Ahora estamos trabajando bastante con los niños, ¿no? Y ella ha comenzado a trabajar con los ancianos, ¿no? Vamos a los lugares de, ¿cómo se llaman? Asilo de ancianos. Asilo de ancianos, y se está evangelizando, se está ayudando de forma material y espiritual. Amén. Esos proyectos lo hizo ella. Amén. También se está trabajando con otros ministerios para trabajar con niños, pero no solamente en nuestra iglesia, sino en forma ya masiva en toda nuestra ciudad. Esos proyectos trajo ella. Ella me comunica, amén, y yo le ayudo. Amén. Y Amén. lo comunicamos a la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque hemos ido entendiendo cuáles son nuestros roles. En que yo en cambio, ¿qué hago en mi trabajo? Yo visito muchas iglesias, porque soy maestro, enseño, ayudo a otras iglesias, a otros pastores, hago seminarios en todo Chile, del norte hasta el sur. Y ahora me estoy extendiendo a Argentina, Mendoza. Hay iglesias que ya he ordenado a alguien que comenzó su iglesia y ya lo hemos ordenado y mi responsabilidad es poder visitarlo, poder ayudarlo para que su iglesia crezca. Pero nosotros que yo comencé a discipularlo y ordenarlo y ahí tenemos un fruto ahí en Mendoza. Amén. Entonces, ese es mi trabajo, en eso soy bueno, en visitar iglesias y hacer seminario y capacitar. Todo lo que es la enseñanza, ahí yo soy bueno. Amén. 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 Entonces, también quiero enfatizar algo muy importante que ella dijo, ¿no? Es muy importante, ella ya lo dijo, pero quiero volver a recalcar porque es muy importante. Tenemos que aprender a no colocar el ministerio por encima del matrimonio. Amén. Nuestra hija nos apoya siempre. Ella solamente que yo me recuerde 2 o quizás 3 veces ha faltado a la iglesia. Y ha sido porque solamente ha tenido un examen en la universidad muy importante que tiene que quedarse en la casa para poder estudiar al examen que tenía el lunes, ¿no? O ha tenido el sábado algo muy importante y no ha dormido
y ha tenido que quedarse en la casa para dormir. Pero después ha sido 2 veces al año o 3 no más. Siempre ella está apoyando en la parte tecnológica. Amén. Ella domina esa parte, lo que está haciendo la pastora, ella pone las canciones, ella es muy experta, es más, a veces yo tengo que preguntarle porque a veces cuando ha faltado, hace un caos en la iglesia, nadie ha podido, pastor es así, el data aquí, ¿por qué no está mi hija acá? Porque ella en 5 minutos ya estaría todo arreglado, pero las ovejas a veces no saben cómo hacerlo, pero ella es hábil ahí. Entonces es muy importante eso, que el pastor vayamos detectando las ovejas en su habilidad y usted lo ponga al servicio de la iglesia. Aquí yo lo que veo son siervos, siervas. Amén. Y cada uno Dios le ha dado una capacidad, un talento, una habilidad para ponerlo al servicio. Eso es lo que yo le digo a mi congregación. Si usted canta, no se quede con eso, póngalo. ¿Para qué Dios le ha dado eso? Para que lo ponga al servicio de la iglesia. Amén. Y usted es hábil en la cocina, en hacer comida o en coordinar. Hay hermanas que son muy hábiles para coordinar. Ya está, pastor, ya está todo coordinado. Para el asado que vamos a tener, el almuerzo que vamos a tener con la iglesia. Son hábiles. Yo me hago un mundo, por ejemplo, a mí me gusta coordinar eso. Yo me hago un mundo, me estreso. Pero mi esposa o otras hermanas son hábiles para coordinar y listo, ya en 1 hora ya está todo coordinado, qué es lo que van a traer para el almuerzo. Lo hacen rápido, no se hacen bola. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Y cuando llegamos nosotros a Chile, realmente no lo habíamos dicho, nosotros llegamos sin ayuda financiera. Amén. Llegamos solamente porque Dios nos dijo, nos guió a comenzar una iglesia allá en Chile, pero sin apoyo, nadie nos apoyaba, solamente teníamos el che de Dios, que para nosotros era suficiente, el che de Dios, el llamado de Dios, amén, la voz de Dios que comencemos ahí. Incluso yo intenté una vez, viajamos a Estados Unidos y digo, uy, qué maravilloso, me gustó, quedémonos. Y yo regreso, después que se nos acabó la visa, regreso a Dómata, lo que te estaba comentando, a Dómata, y tuvieron una visita de una escuela bíblica a Dómata, vino un pastor y me llama y me dice, dice el Señor, quédate donde yo te he puesto. Yo comencé, ¿por qué? Porque yo ya estaba planificando, pucha, que sabes que volvamos a Estados Unidos, que nos gustó mucho. Pero Dios me soltó y me dijo, no, quédate donde yo te he puesto. Amén. Y obviamente yo sabía que Dios nos había puesto en Chile, y así que tuve que obedecerlo. A veces nos dejamos llevar por las luces, ¿no? Las luces, ay, qué bonita, vamos a quedarnos por acá. Pero no, tenemos que quedarnos donde Dios nos puso. Pero nosotros comenzamos sin apoyo financiero. Ahora, donde vayamos y con el permiso del pastor Israel, ¿no? Le queremos participar. Si usted quiere apoyarnos a nosotros, porque nosotros lo que somos misioneros allá. Amén. Si usted quiere apoyarnos con el permiso del pastor otra vez, el pastor Israel, con el permiso de la pastora, si usted nos quiere apoyar, hable con su pastor y usted nos puede mandar mensualmente una cantidad, no importa la cantidad. Amén. En la iglesia hacemos lo mismo cuando recogemos la ofrenda, nunca pedimos una cantidad. Lo que Dios ponga en su corazón, eso es lo que dice en Corintios, lo que Dios ponga en su corazón. Si le dice 5 soles, amén. Si le dice 10 soles, amén. Entonces nosotros podemos dejarle la cuenta, una cuenta que hemos abierto aquí en Perú, y si usted tiene en su corazón, no porque nosotros le estamos pidiendo, obligando, menos obligando, si Dios pone en su corazón apoyarnos en las misiones, amén. Amén. Entonces hable con su pastor y hágalo. Lo puede hacer mensualmente, lo puede hacer cada 2 meses, trimestralmente, bimestralmente, amén, como Dios le ponga en su corazón, como usted se sienta cómodo. Lo importante es que, como dice en Corintios, cada uno dé con alegría, no con presión, no por obligación, dice en otra traducción. Amén. Entonces, todas las cosas, la gracia de Dios fluye. La gracia, lo hermoso de la gracia es que fluye voluntariamente, no por presión, no porque nos están obligando, sino porque queremos hacerlo, porque hemos entendido que Dios es un dador, amén, y nosotros somos sus hijos, y el dador vive en nosotros. Amén. Entonces, por eso damos, porque el dador vive en nosotros. ¿Por qué perdonamos? Porque el perdonador vive en nosotros. Amén. Así es. Amén. ¿Por qué servimos? Porque Dios sirve. ¿Qué hizo Jesús?
Dice, lo más grande que hizo Jesús, dice, no fue tanto sus sanidades y los milagros, sino dice lo que hizo más grande a Jesús fue que Él sirvió al hombre. Amén. Él siendo Dios se despojó de su divinidad y se hizo hombre. Y como hombre se hizo siervo de Dios. Por eso que servimos, porque el ADN de Dios está dentro de nosotros. Él es generoso, damos. Él es servidor, damos. Él perdona, damos. Él ama, amamos. Amén. Amén. Ah, sí. ¿Ves? Por eso que somos complementos. Amén. Queremos, para terminar, queremos que los matrimonios pasen aquí. Amén. Amén. Aleluya, cada uno con la suya, toma la tuya y pasa hacia adelante. Sí. Todas las parejas. Aquí no vamos a discriminar a nadie. Y las hermanas que su marido no está acá también pasan adelante. Amén. Señor es fiel. Póngase mejor Mirando para acá. Sí, no, así. Primera vez que viene. Yo recibo a Jesús en El Salvador. Vamos a hacerlo al toque. Amén. Bueno, la persona que más le ama Vamos a orar todos. Hermanos que estamos sentados, acompañemos en oración para que el Espíritu Santo siga intercediendo por nuestros hermanos aquí adelante.
Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por su matrimonio. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus hijos. Obra, Señor. Gracias, Señor, porque de la ceniza, Señor, te levanta. Te levanta este matrimonio. Te levanta este hogar, Señor. Te amo, gracias, Señor. Bendecimos, Señor, a cada uno de su hogar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en ellos, Señor. Ayudando, restaurando, sanando, sanando, Señor. Todo lo que el diablo quiso destruir es sanado ahora. Recibido en el nombre de Jesús. Recibido ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Gracias.